Un cordial saludo. El día de hoy, los compañeros César Puentes, Eduardo Emilio, Luis Fernando y quien les habla Carlos Andrés, presentamos el artículo científico denominado La modelación de la rugosidad de la superficie del suelo con la función de autocorrelación bidireccional. Como hablando de los objetivos de este trabajo, nuestro propósito principal es explicar cómo la teledetección mejora la comprensión y la modelación de la rugosidad de la superficie del suelo, dando a conocer cómo esta tecnología, al proporcionar datos más precisos y detallados, puede ofrecer una visión más completa de la variación en la rugosidad del suelo, lo que es crucial para optimizar prácticas agrícolas y para la planificación hidrológica. La idea es que al final de esta presentación quede claro cómo la teledetección no solo facilita la recolección de datos, sino que también potencia la precisión de los modelos que se utilizan o se usan para entender la compleja dinámica del suelo. Voy a empezar definiendo qué es la teledetección. Básicamente se trata de la adquisición de información sobre la información terrestre desde una distancia. Típicamente utilizamos satélites o drones equipados con sensores remotos. Esta tecnología ha ganado una importancia fundamental en el estudio agronómico y de sensores remotos porque permite una observación continua y detallada de grandes áreas, lo cual es esencial para el monitoreo agrícola y también el ambiental. Ahora, en cuanto a la rugosidad del suelo, este es un problema crucial que influye directamente en los procesos hidrológicos, como la infiltración del agua, la escorrentiza y la erosión. Las variaciones de la rugosidad de la superficie del suelo pueden tener un impacto muy significativo en la eficiencia del uso del agua, en la agricultura y en la prevención de la erosión. Aquí es donde la teledetección, nuestro tema, juega un papel vital, proporcionándonos los datos necesarios para modelar y entender mejor estas variaciones, lo que en última instancia mejora nuestra capacidad para gestionar el suelo de manera sostenible. A continuación, mi compañero Luis Fernando expondrá estas funciones precisamente hablando de la autocorrelación. Bueno, antes de saltar a este tema que es el que me corresponde, me gustaría complementar el tema anteriormente tratado diciendo que si bien nos sirve para el tema de la agronomía y los ecosistemas, también son datos demasiado importantes en nuestro sector que es la construcción, que son las obras civiles, que es el desarrollo de la civilización como tal, pues buscando esa expansión a nuevos territorios. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos comprender mucho más la topografía de los terrenos, saber por dónde vienen precisamente las escorrentías y ver posibles obras de mitigación o posibles riesgos a los que puedan exponer todo tipo de obra que construyamos en ese entorno. Nos ayuda también a sí mismo saber jugar con la topografía y poder tirar, por ejemplo, algún planteamiento de las vías buscando no alterar tanto esto. Bueno, ahora sí, hablando un poco de la función de autocorrelación bidireccional, podemos decir que es una de las herramientas más poderosas que utilizamos en la teledetección para estudiar la rugosidad del suelo, es diciendo que es la función de autocorrelación bidireccional. Esta función mide la similitud de las características del suelo en diferentes direcciones, lo que nos permite modelar la superficie con gran precisión. El uso de la función de autocorrelación bidireccional nos proporciona parámetros geoespaciales críticos. Esto incluye la varianza de la altura, pues como tal de los terrenos, que nos indica cuán rugosa es la superficie en términos verticales, y la longitud de que nos dice en cuán uniformes es la rugosidad en las distintas direcciones. Además de esto, eh, el exponente de la rugosidad es otro parámetro importante que se obtiene de esta función. Este exponente nos ayuda a entender mejor la textura de la superficie del suelo
lo cual es vital para interpretar datos con sensores remotos de manera más precisa. Paso al siguiente compañero. Por favor, pasar a la siguiente presentación. Bueno, empezaré por explicar la metodología de estudio. Ahora bien, hablemos sobre esta metodología. Primero es necesario resaltar que la base de datos utilizada en el presente estudio está compuesta por dos superficies de suelo fabricadas o creadas directamente en el laboratorio. Estas superficies fueron sometidas a un conjunto de 5 precipitaciones o simulaciones de lluvia en diferentes duraciones para obtener una variedad de condiciones en la rugosidad, es decir, un cambio en la textura o irregularidad en las superficies en comparación con una superficie perfectamente lisa. Cada una de estas superficies fue escaneada utilizando modelos digitales de elevación a través de un escáner láser. Este escáner captura la geometría de la superficie en alta resolución, permitiendo una modelización precisa de la rugosidad. Para hacer las superficies del suelo, se utilizaron en el laboratorio dos bandejas de 500 milímetros con una profundidad de 100 milímetros. Cada una de estas bandejas tenía un fondo permeable para permitir la percolación del agua y una pendiente del 5% para la escorrentía del agua. Las bandejas se prepararon con un suelo limo compuesto por un 11% de arcilla, un 60% de limo y un 29% de arena, y se adicionó un contenido de materia orgánica del 2%. La humedad inicial del suelo era 2,4% de la masa total del suelo. También se llenaron con tierra suelta mediante una pala manual, creando una estructura con tierra suelta similar a la de un semillero. El uso de estos modelos digitales de elevación es clave para analizar la rugosidad de superficies en diversas disciplinas como la geología y la ingeniería civil. Esto es crucial para comprender la evolución de las superficies del suelo y su impacto en procesos hidrológicos. Estos modelos proporcionan un alto nivel de desarrollo sobre la topografía, ya que pueden ser utilizados en diferentes escalas y aplicaciones, desde el análisis de pequeños parches de terreno o hasta regiones extensas. Ahora bien, en este estudio se utilizó un modelo de elevación digital en 2.5D de las superficies del suelo para estimar los parámetros de la función de autocorrelación bidireccional. Cabe puntualizar que el uso de este tipo de tecnología en este estudio nos permite observar cómo la rugosidad del suelo cambia en respuesta a diferentes intensidades y duraciones de lluvia. Listo, de acuerdo. Continuando con los resultados claves, en el artículo se analizan dos modelos principales de autocorrelación, uno en 3 parámetros y otro en 5 parámetros. Lo de 3 parámetros, este modelo incluye la varianza de la altura, una única longitud de correlación y el exponente de rugosidad. Este enfoque asume que la superficie del suelo es isotrópica, lo que quiere decir que mantiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Y el modelo de 5 parámetros, a diferencia del modelo de 3 parámetros, el modelo de 5 parámetros introduce dos longitudes de correlación, una para cada dirección principal y un ángulo de inclinación que define la orientación de la anisotropía de la superficie. Este modelo permite capturar de manera precisa la anisotropía o la variación de la rugosidad en diferentes direcciones. Entonces tenemos que en el de 3 parámetros, isotrópica, la misma propiedad en todas las direcciones, y el de 5 parámetros, anisotropía, para poder verificar la variación de rigurosidad en diferentes direcciones. Entonces, se pudo comparar que el modelo de 5 parámetros muestra una mayor precisión al capturar la anisotropía de la superficie del suelo, algo que el modelo de 3. La siguiente lámina
que tenemos de color púrpura, es de 3 parámetros, y la verde es la de 5 parámetros. Entonces, en la curva de nivel que se está examinando en este tramo puntual, se observa una mejor correlación a los datos de referencia comparados con el modelo de 5 parámetros. Continuando en la revisión, entonces, estos dieron de definir el índice de rugosidad y su evolución bajo las condiciones de lluvias establecidas. Entonces existen diferentes índices. Uno es el índice de cadena, SSI, que mide la complejidad de la superficie del suelo y disminuye a medida que la superficie se suaviza bajo la lluvia. Este índice es importante porque refleja la capacidad del suelo para retener agua y resistir a la erosión. Tenemos diámetro medio ponderado de los terrones, MWD. ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Representa el tamaño promedio de los terrones de la superficie del suelo. Aumenta a medida que los terrones más pequeños desaparecen debido a la lluvia, dejando superficies con terrones más grandes y menos numerosos. Y tenemos volumen total de los terrones, que indican el volumen ocupado por los terrones en la superficie. Disminuye con la lluvia, lo que indica que la superficie se vuelve más uniforme y menos rugosa. Los resultados de este artículo científico muestran que bajo las condiciones de lluvia, la rugosidad de la superficie del suelo disminuye significativamente. Los índices de cadena mencionados anteriormente, SSI, y los volúmenes totales de terrones disminuyen con el tiempo, mientras que el MWD, que es el diámetro medio ponderado de los terrones, aumenta, reflejando la transición de una superficie rugosa y dispersa a una más lisa y compacta. El estudio también resalta cómo la correlación entre los índices y los parámetros de autocorrelación se fortalece a medida que la superficie del suelo se somete a la acción de la lluvia, mostrando que los modelos son robustos y fiables para monitorear cambios en la rugosidad del suelo. Mencionando las discusiones sobre la importancia del modelo de 5 parámetros para capturar la anisotropía de la superficie de los suelos, la anisotropía es una característica crucial de la superficie del suelo que describe cómo la rugosidad varía en diferentes direcciones. El modelo de 5 parámetros es esencial porque permite una modelización más precisa de la rugosidad al tomar en cuenta dos longitudes de correlación, lo que es fundamental para superficies que no son homogéneas. Esto es particularmente importante en suelos sometidos a procesos de erosión y sedimentación. Pasando a las conclusiones y recomendaciones, se establece que a través de la comparación de estos dos métodos, tenemos el de 5 parámetros, que tiene una mejor precisión en la descripción de la rugosidad, lo que permite una representación más precisa de las condiciones superficiales, y esto es crucial para la ingeniería civil, donde el comportamiento del suelo bajo diversas condiciones como la lluvia y la erosión deben ser comprendidos y predichos con precisión. Y bueno, aquí podemos observar que una aplicación importante utilizando la teledetección, la capacidad de modelar de manera precisa las características de la superficie del suelo, tiene aplicaciones directas en la teledetección, donde la identificación y el monitoreo de cambios en la superficie del suelo son vitales para la gestión de recursos y planificación de proyectos. Con esto, entonces, encontramos que hay unas mejoras en la predicción de erosión y gestión de suelo. ¿Y qué permitiría? Algo muy importante aquí en Colombia sería la prevención de desastres naturales. Comprender cómo la rugosidad de la superficie del suelo cambia con la precipitación ayuda a predecir mejor la erosión y el escurrimiento superficial, lo que es esencial para prevenir desastres naturales como deslizamiento de tierras e inundaciones. Y también, importante, serviría mucho para el diseño de estructuras de control de erosión. Los hallazgos del estudio pueden influir en el diseño de estructura de control de erosión como muro de contención y sistema de drenajes, a proporcionar datos más precisos como el suelo cómo se comportará el suelo bajo diferentes condiciones climáticas. En conclusión, la teledetección combina con la modelización avanzada de la rugosidad del suelo, nos proporciona herramientas poderosas para mejorar nuestra comprensión del suelo y sus interacciones con el agua. Por último y adicionalmente hay que mencionarlo, el agua es un factor principal en las vías y tener presente cómo la rugosidad es afectada
en la superficie por el agua es importante para poder tener un diseño de carreteras y de vías, también de otro tipo, como por ejemplo también las férreas, que sean adecuadas. Hasta este punto de la presentación del artículo científico. Muchas gracias a todos.